bienvenidos a nuestro shiur de la Parsha de la semana de Shat Hashem. Siempre lo damos después de Shabbos, del Hashem, así que ya hemos pasado Shabbat. Shabbat para Dumá, la Parsha Kititz. Así que sean todos bienvenidos, Shat Hashem, con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Nos ubicamos primero en el tiempo, ya estamos a 26 del mes de Adar, Baruch Hashem, un día maravilloso. Estamos también ya, según nuestra cuenta, perdón, 19, no 26, 19. 19 del mes de Adar, año 5786, Yom Rishon, primer día de la semana, ya 8 de marzo, Baruch Hashem, del año 2026. También un día muy importante en el día de hoy. Bueno, muy bien. Parashá Kititza. Dice, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor Ki Tizah. ¿Qué es Ki Tizah? Habló Hashem el Moshe diciendo, cuando eleves el censo, o sea, cuando eleves las cabezas de cada Yehudí, del pueblo de Israel. Esto era con un medio shekel, que sea. También en esta parsha hoy se habla sobre la paraduma, la vaca roja, y también sobre el becerro de oro. Así que es una parasha con bastante contraste y que tiene un mensaje impresionante para cada uno de nosotros. Vamos a mirar. Cuando hablamos de Kitizá, es elevar las conciencias. Elevar las cabezas del pueblo de Israel significa elevar la conciencia. Rashi trae una explicación y dice que Kitizá significa elevar la cabeza mediante el conteo. Esto es Pachú. O sea, un censo a través del medio shekel para saber cuánta gente hay. Es algo muy dentro de lo normal. Pero, ¿qué significa elevar la cabeza? Elevar la conciencia. Cuando alguien está regañado, cuando alguien está, eh, digamos, que se siente culpable, o se presenta porque le van a llamar la atención, va con la cabeza agacha, de repente le dice, no, levante la cabeza, todo está bien. Levanta la cabeza, se indica que le han perdonado. Aquí vamos haciendo ya armar lo que es el mensaje de esta parasha. Edor Jajam Hakadosh añade que el término implica elevación espiritual del pueblo, no solo un censo. Dentro de la misma parasha tenemos el mafti que leímos hoy, que fue de Paradumá. Tomarán para el impuro de la ceniza de la vaca roja. Eso está en Bamidbar 19:17. Y como dice un mitras que trae Rashi, que venga la madre y limpie la suciedad de su hijo. Entonces, como el becerro de oro, tuvimos un problema con el becerro de oro. Entonces, la paraduma era la vaca que se quemaba y con la ceniza había un proceso de purificación. Dicen los sabios que hasta ahora han habido 9 vacas, la 10ª la hará el Moshiach, purificación. Entonces, hicieron un becerro fundido. Ese fue el pecado que está en Shemot 32:4. El pueblo buscó un sustituto para la divinidad. O sea, realmente dicen los sabios que no querían cambiar a Hakadosh Baruj Hu, solo querían tener una representación física de lo que motivara su fe. Por eso la parasha comienza con eleven la cabeza del pueblo, eleven la conciencia. El becerro de oro es la caída espiritual, es el contraste que hay ahí tras en esas ideas. Ahora, la Torah pregunta, o la pregunta implícita que hay es, ¿cómo puede el pueblo haber alcanzado una elevación tan grande y caer tan rápido en la idolatría? Los sabios explican que la caída ocurrió, como dice también el Bar Gisbur, lo trae en varios Shiurim. Él dice que uno de los grandes errores de nosotros los seres humanos que nos lleva a equivocarnos es la impaciencia. Y aquí hubo una falta de paciencia espiritual.
¿Por qué? Porque se equivocaron en la conteo para esperar a Moshe Rabbeinu. Como hubo impaciencia, entonces hubo un error, un miedo existencial. Necesitamos ver a alguien que nos guíe. Necesitamos tener una fe que podamos palpar, que podamos ver. Un miedo existencial. El no saber quién es una persona que no sepa quién es, que no tenga una identidad correcta, va a buscar siempre algo que le represente. Necesidad de una espiritualidad tangible. Todos estos errores llevaron a problemas. Los Farsi señalan, según, y traemos al Kusari, Rabbi Yehuda Levi, él dice, explica que muchos israelitas no negaron al Creador bendito, sino que buscaban un intermediario visible, algo que pudiesen palpar y pudiesen hacer tangible su fe. No negaban a Hakadosh Baruj Hu, pero querían una forma concreta de cómo canalizar su fe. El Ramban explica, el Ramban Maimónides, explica en el Hijot Avodat Zará que así comenzó la idolatría. Primero se busca un medio para acercarse a Dios y luego el medio termina sustituyendo a Hakadosh Baruj Hu. Esto, en términos modernos, se puede explicar hoy. Por ejemplo, la búsqueda del dinero, la búsqueda de la parnasá. El dinero no es malo. Recuerdo que estuve en una conferencia, estábamos con el rabino, un rabino, y alguien dijo que el dinero era basura. El rabino decía, bueno, ¿dónde lo botas y lo recojo? El dinero no es un problema. El problema es la conciencia que se tenga frente al dinero. El dinero es un medio para, pero cuando ese medio se vuelve el fin, se convierte en becerro de oro. Cuando el trabajo sustituye la fe, cuando el jefe sustituye a Dios, cuando el médico sustituye a Dios, cuando la empresa en que trabajamos o en la que trabajan sustituye a Dios, no es Dios que te da la parnasá, sino el jefe, la empresa. Por lo tanto, en la parashá Paraduma, la vaca roja representa algo profundo. La Gemara dice, eh, ese es el decreto de la Toira, que está en Bamidbar 19.2. El Midrash enseña que incluso Shlomo Amelech no logró comprender la Paraduma al completo. Entendió todas los mitzvot, 612, pero no comprendió a profundidad esta misma. La purificación del pecado del becerro de oro viene del intelecto humano. Perdón, no viene del intelecto humano, sino de la sumisión que tengamos a Akadosh Baruj Hu. Cuando la persona quiere vivir con lógicas, y la lógica hay que utilizar, la lógica es un medio para servir a Akadosh Baruj Hu, pero no es el fin. Y cuando quiere utilizar la lógica, únicamente la lógica para servir a Akadosh Baruj Hu, de repente la voluntad de servir a Akadosh Baruj Hu, de sumisión a la voluntad divina, puede tener sus prejuicios, puede tener sus incomodidades. De repente, no hago la voluntad de Dios, Had Shulon, si no lo comprendo. Y todo el servicio a Hakadosh Baruj Hu, todo no se tiene que comprender. Por eso la paraduma, este es un Jod de la Torah. ¿Qué es un Jod? Algo que no podemos entender. Simplemente Hakadosh Baruj Hu lo ordenó. El remedio contra la idolatría espiritual es la humildad, la obediencia a la Torah, la aceptación de lo que trasciende nuestra razón. Debemos tener intelecto para servir a Hakadosh Baruj Hu. Pero hay un momento en nuestra fe que es simplemente una sumisión al Creador bendito, ¿no? Después de conocerlo, después de conocer eh, su preciosa voluntad, después de caminar con Hakadosh Baruj Hu, caminar en sus estatutos. Esto se compara a la relación que un servidor tiene con el rey. Primero tiene que conocer las reglas del palacio, las reglas de la corte, las reglas de la monarquía. Pero llega un momento de la relación con el rey que hay una autoanulación personal frente al rey. Dentro del esquema y el orden ya establecido. Hoy en día se sufre de un becerro de oro moderno. Hoy no se adora un becerro físicamente de oro, pero existen becerros de oros modernos. Por ejemplo, espiritualidad inventada, misticismo sin Torah, gurús sin tradición.
reinterpretación que eliminan la halajá. Recordemos que esa autoanulación viene después de una estructura. Sin estructura no hay Avodah Hashem, no hay servicio a Hakadosh Baruj Hu. Emociones espirituales sin ira shamayim, o sea, sin temor reverencial a Hakadosh Baruj Hu. El temor reverencial viene de conocer primero y reconocer quién es Hakadosh Baruj Hu, lo que significa, lo que representa. Cuando alguien, si alguien ha tenido alguna vez la oportunidad de estar delante de un rey poderoso, así no conozca todas las reglas, solo debe saber delante de quién está. Y cuando sabe delante de quién está, va a tener reverencia frente a él, aunque no conozca todas las reglas, solo porque entiende delante de quién está. Han visto, por ejemplo, esto sí yo lo he visto y tal vez muchos de vosotros lo habéis visto, que de repente alguien trabaja en una empresa grande, y de repente viene el dueño de la compañía, una empresa, vamos a hablar de una empresa muy grande, que tiene muchas sedes aquí y allá, tiene su presidente, su gerente, etcétera, pero ahora viene el dueño de la empresa. Entonces notemos cuando la gente, inclusive hasta el más desadaptado, de repente se para bien, se intenta acomodar la camisa y mirar cómo va a saludar, etcétera, etcétera, y cuidará mucho sus palabras. Y de repente saludará, doctor, o ¿cómo está, señor? Y va a tratar de modular lo más posible, lo más educado posible. ¿Por qué? Porque tiene temor y porque quiere mostrar reverencia ante el dueño de la empresa, de toda la empresa. Este es el hombre del cual nos habla, el que tiene mucho dinero, el que es el dueño, el que tiene más de 1000 empleados, etcétera, etcétera. Él no conoce mucho de él, solo sabe una cosa, que él es el dueño de todo. Por eso la Torah comienza con el primer Rashi diciéndonos que Hakadosh Baruj Hu es el dueño del mundo. El dueño del mundo. ¿Qué significa el dueño del mundo? Significa que es el dueño de vuestra vida y de mi vida. Suficiente para pensar que en esta vida tengo una responsabilidad. Y entonces empezar ese trabajo de construcción de temor a Hakadosh Baruj Hu. Nuestros sabios nos dicen que el comienzo de la sabiduría es el temor a Hakadosh Baruj Hu, así también lo trae el Salmo 110, o 111:10, también lo trae el Mishlei, el proverbio. Cuando se pierde la ira Shammai, cuando se pierde el temor reverencial a Hakadosh Baruj Hu, entonces la espiritualidad se vuelve una idolatría refinada, una espiritualidad falsa. Por eso la expresión de la Torá, cuando eleves, no significa solo contar, significa elevar la conciencia. Conciencia es lo que para mi vida viene siendo real. Se cuenta una historia de hace mucho tiempo, de unos americanos, de unos norteamericanos o estadounidenses que fueron a visitar a Inglaterra. Y entonces fueron a Balmoral, en Escocia, donde está el palacio, la residencia personal, el castillo Balmoral de la residencia personal de la reina, hoy en día el rey. Pero en ese entonces fue la reina. Y entonces estaban de turistas, se les permite entrar a los turistas y ver dónde la reina camina, etcétera, etcétera. La reina había llegado al palacio y ya la gente había salido y había llegado al palacio. Pero estos dos norteamericanos se habían perdido en los jardines y estaban buscando la salida. De repente, pensando que ya todo el mundo estaba fuera, la reina salió a hacer su caminata con su paje de armas, con un servidor de él. De repente van caminando y se encuentran con los otros brincos. Y entonces le preguntan a la reina y al señor que le acompañaban. Dice, disculpe señora, estamos buscando la salida, estamos perdidos. Entonces la reina, ellos sin saber que es la reina, le indica por dónde es la salida. Esto fue hace muchos años. Entonces los hombres, antes de salir, le dicen, disculpe, ¿tú conoces a la reina? La reina le dice, él la conoce más que yo. Entonces le preguntan al hombre, le dicen, ¿qué tal es la reina? Es buena persona. Y el hombre se dice, sí, es buena persona. Y los dos norteamericanos se despiden, le indicaron por dónde era la salida y por dónde el camino a buscar la salida. La anécdota fue toda una gracia, ya que estos hombres no conocían que estaban hablando con la misma reina. Historias como esta se repitieron varias veces. Estamos hablando que en esa época no había WhatsApp y no había lo que tenemos hoy.
Así que es posible que mucha gente, aún en esa época, no distinguía quién era el rey, o por lo menos físicamente. Por lo tanto, elevar la conciencia es lo que para mi vida viene siendo real. A veces, pensaríamos que mucha gente tiene en cuenta a Dios, pero por su falta de conciencia no le tienen en cuenta. Tienen una idea de Dios, pero tener una idea de Dios no significa tener conciencia divina, que es diferente. Cuando se tiene conciencia divina, es real para mi vida. Es parte de mi ser, así como comer es parte de mi vida, así como ir al trabajo. De repente no tienes una idea de ir al trabajo. Vas al trabajo porque es parte de tu vida. Eso es conciencia laboral, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora, quien eleva su cabeza, la conciencia, con orgullo espiritual, cae como el becerro de oro. Quien inclina la cabeza ante Hakadosh Baruj Hu, o sea, su orgullo, sus pensamientos, lo que cree de la vida, no le quiere enseñar a Dios cómo hacer la vida. Tenemos una sagrada toira de Hakadosh Baruj Hu, maravillosa, la cual todo lo que el ser humano necesitamos saber está ahí. Es cuestión de preguntar. Pero cuando el ser humano juega a ser Dios, juega a ser becerro de oro, entonces empieza a decir la proclama que decían. La misma gente que hizo el becerro de oro, los celebraban, empezaban a decir, no queremos sustituir a Dios, solo queremos decir que ahora esto es Dios. Las ideologías falsas, las falsas creencias, los inventos que hace el ser humano frente a la espiritualidad. Entonces la mayoría de la gente dice, somos muy espirituales, somos muy espirituales. La combinación de estas hidrot, que es la parashá Kititza, pero hoy la parashá Kititza leímos una porción de la parashá de la Paradumá, es elevar la conciencia. Paradumá nos enseña que hay que purificar nuestro interior. El Egel Hatzahafa, el becerro de oro, cuidémonos de las falsedades espirituales. Por lo tanto, la generación del desierto cometió este error. Mucho acceso a espiritualidad con poca fidelidad a la Torá genera ese becerro de oro. Pero, ¿qué representa este becerro de oro hoy moderno? Ya explicamos que Rashi nos trae que el Mahatzir Shekel, el medio shekel, era media unidad de moneda, que se está en esta parasha. Y dice el Talmud en Jerusalén, dijo a Kadosh Baruj Hu, que venga el medio shekel y expíe el pecado del becerro de oro. El medio shekel es reconocer que Hakadosh Baruj Hu es el dueño amo de todas las cosas. Reconocer que el Job de la Torah, o sea, el decreto de la Paraduma, es el decreto de Hakadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo con esto? Que yo tengo que asumir mi responsabilidad en este mundo. Recordemos que lo hemos hablado en muchas clases. Nacimos para un tikkun, nacimos para una corrección. Tikkun significa, vamos a añadirle algo, asumir una responsabilidad como ser humano en este mundo. No una responsabilidad simplemente económica, de un laboral, o etcétera, etcétera, de padre, madre, hijo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una responsabilidad espiritual. Hakadosh Baruj Hu nos ordenó a todos, no dañes mi mundo, no dañes mi mundo, no te dañes a ti mismo, no nos dañemos a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando el becerro de oro es un job de la Torah, estos son hidush, significa que el becerro de oro representa mi responsabilidad de purificarme internamente, de corregirme internamente, de elevar mi conciencia. Una persona va a crecer físicamente. El niño, aunque no intente muchas cosas, él va a transformar su cuerpo en alguien adulto. Por eso no tenemos hoy en día la imagen de 10 años, tenemos la imagen de la edad que tengamos. Pero hay algo que no vamos a crecer si nosotros no lo forjamos a hacerlo. Se llama nuestra conciencia divina. Una persona puede quedar tan ignorante en la vida como un niño de 10 años si nunca decidió formarse en Musar, formarse en Torah, formarse en Ira Shammai, formarse en cualidades correctas. Por eso tenemos una edad biológica y una mental. Una elevación espiritual significa elevar el Rosh, la cabeza. ¿Qué es Rosh? Roshli significa Israel.
Crecer a ser Israel significa crecer a tener una conciencia divina. El Zohar nos enseña que Rosh, la cabeza, es conciencia espiritual. O sea, esto lo trae el Zohar, capítulo 3, 255a. Elevar la cabeza significa elevar la conciencia hacia Hakadosh Baruj Hu. Por medio de la conciencia divina, entonces se puede evitar el becerro de oro. El Rebbe, lo escuché yo personalmente de él. Ahora Shalom, un día estábamos en una clase con el Rebbe, y el Rebbe nos dijo, cada vez que se busca crecer espiritualmente, va a haber un Yetzer Hara mucho más grande. Digamos en otras palabras, entre más elevación espiritual hay un becerro de oro también más grande. Los Mecubalín explican que esto se revela un principio espiritual. Cuando la conciencia se eleva, también aparecen grandes pruebas. ¿Cuál es la prueba de esta generación? La fidelidad, la fe. La fe a Hakadosh Baruj Hu. El Sefard Emet explica que el pecado del becerro de oro ocurrió porque el pueblo quería una conexión espiritual inmediata y visible. La emuná, que es fe, y la ira shamayim es el temor a Dios. El Sefard Emet escribe que querer captar la divinidad con los sentidos humanos es un error. En una de nuestras clases de Mozart dijimos hace mucho tiempo, los sentidos no son para captar la realidad. El amor no es emocional. El amor es racional. La vida tenemos que percibirla con la cabeza. Las emociones únicamente nos ayudan a poder eh, plantar en nosotros una realidad. Pero no son las emociones, los sentidos, no son para captar la realidad. Cuando alguien capta la realidad con los sentidos, se va a equivocar, va a generar falsedades en su vida, va a tener una percepción equivocada de la vida, va a llamarle a lo bueno malo y a lo malo le va a llamar bueno. Por ejemplo, hoy alguien le hace un favor a otra persona, qué buena persona es ese. Mañana no puede hacerle el favor, qué mala persona es. ¿Cómo lo define? Por lo que siente, por los sentidos, únicamente. A veces no es lo que se ve, no es lo que se escucha, no es lo que se siente, es otra cosa. El Baal Shem Tov nos enseña que el principio fundamental, cuando una persona alcanza una gran elevación espiritual, inmediatamente vienen pruebas. La prueba de la fidelidad en esta generación. Hoy tenemos muchas pruebas. Seguramente mientras me estás escuchando, estás pensando en la prueba que estás teniendo. Prueba emocional, prueba sexual, prueba de la fe, prueba de saber si vas a salir adelante o no vas a salir adelante. ¿Me voy a casar o no me voy a casar? Pruebas en el trabajo, pruebas familiares, pruebas de salud, pruebas de muchas cosas. Pero la mayor prueba es mantener nuestra fe y nuestra determinación en medio de que el mundo nos dice que no se puede. Que el mundo dice, entrégate. Entrégate a dejar que el mundo te oriente de acuerdo a su cultura, a su idealismo. ¿Por qué eres fiel a Dios? ¿Qué vas a buscar con eso? Disfruta la vida. No se tiene sino una sola vida. Dice el Tehilim 12:9, los impíos rondan alrededor. Por eso, cuando se tiene conciencia divina, hay revelación máxima en nuestra vida acerca de Hakadosh Baruj Hu y su plan y de las circunstancias que tenemos. Entendemos las circunstancias no como un problema, sino como una oportunidad. El problema de las circunstancias que tenemos, de las pruebas que pasamos, es no saber que son parte de nuestro ticón. Si una persona sabe que es parte de una prueba para que lo asciendan, entonces lo va a asumir con gallardía, la va a asumir con alegría. Si te presentas a un trabajo y te dicen, vamos a tener 2 días de prueba, una semana de prueba, entiendes que esa prueba no es un problema, esa prueba es para potencializarte. Pero como hay desconexión de conciencia divina, entonces no se toma que la prueba que estás viviendo es el paso para tu próximo nivel. Que Hakadosh Baruj Hu jamás te desea hacer la vida imposible, sino que nos quiere bendecir. ¿Cuál es la razón de ese problema? La falsa espiritualidad. Hoy en día se vende espiritualidad sin proceso. Líderes que venden espiritualidad sin proceso. Venga,
Di esto y mañana vas a tener mucho dinero. Becerro de oro. Por eso, la Hasidut explica, cuanto mayor es la luz, mayor es la prueba. El Sefard Emet explica que la vaca roja representa la capacidad de la Torá de purificar, incluso en caídas más profundas. La vaca roja nos enseña que todo en la vida se puede superar, pero así como purifica a la víctima e impurifica a aquel que la preparaba, las pruebas solo refinan nuestra alma. Las pruebas nos dan experiencia. Las pruebas podemos conocer a Hakadosh Baruj Hu. Las pruebas nos ayudan cada día a conocerle a Él. La purificación espiritual no siempre sigue la lógica humana. A veces el bien viene por circunstancias que no entendemos, que son correctas. Hay una historia maravillosa que le escuché estos días. Un hombre va y le dice al rey, le dice, va a casar a la hija, y le dice, dame una carta para poder pedirse acá y que la gente me crea. El rey le dice, no, no te doy la carta. Y de repente él va por segunda vez y te dice, no te doy la carta. Por tercera vez no te la doy. Dice, rey, ¿por qué me creas la carta? Dice, porque si alguien te da $10, de repente te pones bravo con él, te vas a molestar, aunque llegue mi carta. Y dice, rey, prometo que no me voy a poner bravo. No, no me voy a enojar. Bueno, primero le preguntó, ¿tú qué harías si uno que te da solo $10? Dice, le doy una cachetada, por eso no te doy la carta. Pero el hombre se comprometió a que no se iba a enojar. Ok, el hombre visita a un hombre adinerado, muy adinerado, que respetaba mucho al rey. Digo, vamos a empezar por ahí. Lleva la carta y le dice, mire, lee la carta y ahí sabes a qué vengo. El hombre sacó $5 y le dio $5. El hombre estaba que le tiraba la mesa encima, pero se acordó lo que le dijo el rey. El rey le dijo, si alguien no te da, es porque no está en la lista del cielo. Entonces, el hombre comenzó a decir para sí mismo, no está en la lista, no está en la lista, no está en la lista. El millonario le dice, ¿qué es lo que está diciendo? No, es un asunto entre el rey y yo. No está en la lista, no está en la lista. El hombre le dice, si me dices qué significa eso, que el rey te enseñó, te doy una donación más generosa. El hombre le dice, si pagas toda la boda de mi hija, entonces te digo el secreto. El hombre dice, claro, hace cheque. Le dice, ya estás en la lista. Cuando se entiende que toda prueba es para un beneficio, entonces sabemos que Hakadosh Baruj Hu está en control de todas las cosas. Entonces la vamos a asumir como parte de un tikkun, como parte de mi refinamiento personal. Así como este hombre tenía que refinar su cualidad del enojo. Y a pesar de que tomó la instrucción del Rebbe y se contuvo, entonces vino bendición. Solo un ejemplo para explicar que todas las cosas son parte de nuestra vida, son parte de nuestro entrenamiento. Por lo tanto, vamos terminando. El becerro de oro es la arrogancia hoy en día. El becerro de oro fue en esa época, pero sigue estando en esa generación. El becerro de oro solo cambió de forma. Una espiritualidad sin Torah, una espiritualidad sin proceso, sin conducta corregida. Todo líder que te dice que te enseña Torah, pero no te exige moralidad, no te exige conducta, que te dice, venga, medita este nombre de la Kabbalah y ya mañana tranquilo que todos tus problemas están solucionados. Huye de eso. Es un misticismo falso. Es un misticismo sin, sin tradición. Pues yo os pregunto, ¿alguno de vosotros adquirió un título de abogado, de ingeniero, de médico un día y lo adquiriste? La vida es de procesos. La vida es de cambios. Quien te dice o quien dice que medita un nombre y ya con esto lo tienes todo, está ignorando lo que es la Torá. Nacimos para ser un ticún. Un ticún no se hace así. Un ticún se hace con entrenamiento diario.
Un tikkun se hace reformando cualidades. Las cualidades no se van con gritos. Las malas cualidades no se van simplemente porque decimos o meditamos un nombre. Eso es una enseñanza profunda y respetable. Pero no viene al caso de lo que estamos hablando. Eso es misticismo barato. Eso es becerro de oro. Una autoridad falsa. El Rambán explica y comenta, así comenzó la idolatría. Primero se honra procesos fáciles. Por eso mucha gente hoy en día se quiere creer judía sin pasar un proceso de conversión. La Torá tiene dos identidades, judío y el no judío tiene que ser no ágida. Esa es su responsabilidad. Pero un no ágida verdadero, no gente que dice que ser no ágida simplemente porque por allá leyó un shiur. Un no ágida tiene que respetar 7 mandamientos de Noah, 33 más que se desprenden de ellos, o sea 40. Y tener una vida que se demuestre que es un no ágida de verdad, un hombre respetable, una persona que es Ira Shamayim, así como lo fueron los grandes en la Torá. Un no ágida de este tamaño, de este calibre, es tan respetable que inclusive la Torá lo llama un reto para vivir en la tierra de Israel. Y se debe respetar. Y se le debe tener en cuenta, dicen los sabios. Pero mucha gente quiere creerse judía cuando ni siquiera ha hecho un proceso de conversión. Cuando no entiende lo que están hablando. Mucha gente piensa que es abracadabra, aunque abracadabra eh, tiene una, es una palabra en la Kabbalah, por supuesto. Pero la gente compra misticismo barato. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a no tener procesos, sino a tener resultados fáciles, resultados inmediatos. Como enseñan nuestros sabios, todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. Así lo dice Talmud Berajot 33b. Ahora, frente a esto, dice el Rebbe Kotz, no hay nada más peligroso que una espiritualidad sin verdad. El Rebbe Kotz era un Rebbe donde enseñaba acerca de que la espiritualidad sin proceso no es espiritualidad. El Ira Shamayim, estimados, tiene que ver con conocer a Hakadosh Baruj Hu, respetarlo y tener una vida de cambios, una vida de Teshuvah. Y aquí hay un hidush tremendo. Berajot, la Gemara en Berajot 33 dice que todo viene del cielo menos el temor al cielo. ¿Qué significa esto? Notemos que no dice todo viene de Hashem menos el temor a Dios. No dice Hashem. Dice todo viene del cielo menos el temor al cielo. Ahora, la espiritualidad se basa Torah, Alajá, humildad, ira Shamayim, leyes. Eso también, así funciona el mundo. Queremos ser buenos ciudadanos, hay que respetar las reglas, las leyes. ¿Quieres disfrutar tu trabajo? Respeta las leyes, respeta las reglas. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en la juventud? Con mucha gente que quiere llegar al final sin respetar las reglas. Así es la Torah también. La Torah nos enseña esto. Solo la elevación espiritual viene a través de una transformación interna, a través de un proceso. Mucha gente hoy en día quiere tener hijos buenos, pero no quieren pagar el precio como buenos padres. Yo que trabajo en el tema de la formación de personas, hay mamás que me dicen, ¿tú puedes hacer que mi hijo sea bueno? Le dije, no, no puedo hacer que tu hijo sea bueno. Si tú hablas con mi hijo, habla con mi hijo para que mi hijo cambie. Tú lo has maleducado 20 años y tú pretendes que en una conversación él va a cambiar. Un día al Tzadik, eh, Ra Steinman, Alaba Shalom, le dicen, ¿puedes dar una verajá para tener Shalom Bay? Digo, ¿cuánto llevas viendo con tu esposa? Digo, 25 años. 25 años. Y no has conocido a tu esposa hasta ahora. Tener una guía espiritual, un ascenso espiritual tiene que través de un proceso. Pero ¿cuál es el hidush que tenemos acá? La Gemara dice, con esto vamos terminando y vamos aterrizando la idea. Todo está en manos del cielo menos el temor al cielo. Dice de Barim Ditosi, y ahora Israel, ¿qué pide Hashem tu Dios? Solo que le temas.
O sea, que lo reverenciemos. ¿Qué es lo que nos pide a Carlos Baruj? Que le temamos, que lo reverenciemos. Ahora, el temor a Kadosh Baruj no viene del cielo, dice. Todo viene del cielo, menos el temor al cielo. ¿Por qué? Porque el temor reverencial, la reverencia, la educación, el mostrar respeto, el mostrar aceptación, es una decisión personal. Y eso viene por tu educación. Eso viene por la transformación. Por eso dice la Gemara, perdón, dice la Mishnah, el Pirkei Avot, que una persona vulgar no puede servir a Dios. Una persona que no tenga educación, que no tenga formación interna. La formación no viene porque simplemente hagas y ya te transformas en una persona educada. Viene porque aprendes a bajar la cabeza, porque aprendes a hablar, porque te dedicas tiempo a leer Musar, a estudiar Musar, a estar en clase, a preguntar, a someterte a alguien. Nadie se hace soldado meditando. Ya sé disparar un arma, ya sé ser un soldado. Nadie aprende eso. O sea, la peor tontería que un ser humano puede inventarse. Ese es solo el camino de los flojos. Es solo el camino de los tontos. La Torah nos enseña a hacer procesos. El temor a Dios es un proceso educativo que nace desde niño, que se aprende a respetar, que se aprende a tener virtudes. El respeto no se aprende simplemente leyendo una página que es respeto. Se aprende parándose delante de la autoridad, parándose delante de su papá, parándose delante de la autoridad, respetando al jefe, respetando la policía, respetando las leyes, respetando a las personas, como lo dice la Torah. La educación no es un proceso que simplemente yo digo que soy educado y yo no soy educado. Una persona que es una persona violenta, un ladrón, yo os pregunto, ¿qué ladrón no sabe que robar es malo? ¿Hay alguien tan ignorante que sepa que no es correcto? Que no sepa que no es correcto. En mi tiempo, cuando visitaba la cárcel, hice esta investigación. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué asesiné? Tú sabes que eso no es bueno. Sí. De repente tienes idea que tal vez la Biblia te dice que matar está mal. Sí, sí, está mal. No sé dónde está, pero se te está así. Ok. ¿Tú por qué estás acá? Robo. ¿Eso es bueno o es malo? No es malo. ¿Por qué lo sabes? ¿Porque estás en la cárcel o porque sabías que era robar antes? Sabías que era malo. No sabía que era malo. ¿Tú por qué estás acá? Ah, por extorsión. ¿Sabes que eso es malo? Sí. ¿Antes en la cárcel o de antes? No, más de antes. Alguien me dijo. Por eso todo esto no se hace libremente, se hace escondido, porque uno sabe en el fondo que está mal. La educación, el ir a Shammai es un proceso de mi libre albedrío como ser humano. ¿Por qué? Porque hay una gran mitzvah. Trabajad y no dañes mi mundo. ¿Qué significa eso? Corrijámonos. Vivimos para un tikkun. Un tikkun donde debo invertir tiempo en mi vida, tiempo escuchando clase, llevándola a la práctica, mejorando mis cualidades. De esa manera demuestro que tengo fe. La palabra fe no es simplemente creer. Eso es una enseñanza para niños. La fe es fidelidad a Hakadosh Baruj Hu, no al Dios que me quiero inventar. Queridos, aquí está la Torah. No tenemos que inventarnos otra vez. La Torah está con nosotros. Hakadosh Baruj Hu nos la dio como regalo a nuestro pueblo Israel. Así como tú no te inventas ninguna regla en la empresa. Tú llegaste a la empresa donde trabajas y lo primero que preguntas es cuáles son las reglas. ¿A qué horas entro? ¿A qué horas salgo? ¿Qué el uniforme? Tú no te vas a inventar reglas. Allá ya están hechas las reglas. A menos que tú seas el jefe y te dan autoridad de reformar cosas. Pero tú llegas y te sometes a las reglas que hay. La Torah es igual. La Torah es igual. Entonces, fe es fidelidad a Hakadosh Baruj Hu. Y esto es lo que nos dice la Gemara. Dice, no dice que todo viene de Hashem. Dice, todo viene del cielo, menos el temor al cielo. ¿Por qué lo Mefarshim dice que el cielo es una forma reverencial de referirse a la providencia divina? El Maharsha explica y dice que alude a la conducción providencial del mundo, es decir, los eventos, las circunstancias, las condiciones de la vida, todo eso viene del cielo. La decisión interior de temer a Hashem, bendito, pertenece al hombre. Y así comenta el Maharsha, la Gemara que acabamos de decir. El Ramban dice que tenemos un libre albedrío. Cada persona tiene permiso de inclinarse hacia el bien o hacia no bien.
Y el Mishneh Torah en el Jot Teshuvah 5.1, el Ramban explica que si el temor a Dios estuviera decretado por el cielo, no habría mérito en el castigo. Por eso el temor a Hakadosh Baruj Hu es una decisión personal. El comienzo de la sabiduría es el temor a Hakadosh Baruj Hu, lo trae el Zohar, trayéndolo de Mishlei. El Zohar explica que la Shejina reposa donde hay ira Shammai. El Zohar también dice que la ira Shammai debe despertarse de abajo. Es lo que se llama Itaruta de Letata, despertar desde abajo. Entonces viene un despertar de arriba. Itaruta de Leila. ¿Qué significa eso? Dicen los sabios. El que viene a santificarse, el cielo le ayuda. Y el Baal Shem Tov dice que el temor al cielo es la única riqueza que nadie puede recibir como regalo, porque depende de mi formación. El Tania también lo trae y dice, el temor del cielo depende del trabajo del hombre en su formación personal, dedicarse tiempo, escuchar instrucciones, formarse como hombre, formarse como mujer, con educación, teniendo un maestro. El Alter Rebbe dice que incluso si una persona recibe inspiración divina, la decisión de someterse a Hakadosh Baruj Hu es suya, nada más. Por eso hoy vemos fases espirituales que la Torah nos enseña. Bilán era un hombre promiscuo, era un hombre bastante no puro. Y entonces buscaba facilidades para tocar fuerzas espirituales. Hoy día la gente prefiere ir al brujo para que le diga cómo prosperar, en lugar de ponerse pilas a ser disciplinado, ordenado, a estudiar, a leer, a ahorrar, etcétera, etcétera. Pero la gente quiere la clave fácil. Y hoy en día esa misma actitud la traen a la fe. Quieren adquirir una fe con actitudes falsas. De lo mismo que ir al brujo para que me diga qué hacer, ¿no? Tener una vida desordenada. Quieren venir, dame un nombre de Dios y entonces mañana ser rico. Dame un nombre de Dios para que mi hogar sea bueno. No, espérate, tienes que primero trabajar en ti. Ese es el becerro de lo moderno. El Metzilá y Salmi dicen que la ira Shammai se construye mediante conciencia constante en presencia divina. Esto significa que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Este es el becerro de hoy en día. Tú que me estás escuchando. Si tú eres Yehudí, tenemos toda la Torah y la Halajá para poner en práctica. Si estás aquí con nosotros, Buri Hashem. Si estás allá donde estés y no tienes un maestro, no te conviertas en una persona que construye el becerro de Dios. Si tú no eres judío, debes tomar la Torah que te corresponde. No ágida. Todo no ágida debe estar unido a una comunidad. Solo los judíos, maestros con temor a Dios, pueden enseñarte la Torah. No existen congregaciones de no ágidas. No debemos inventarnos una religión. Eso no existe. No ágida, la Torah dice que Israel debe orientarlos, no formar una comunidad aparte. Eso no existe. Quien forma una comunidad de no ágidas está formando una religión, otra falsedad. Y debemos tomar el musar para construir nuestras vidas, escuchar lo que necesitamos escuchar, tomar la Torah en serio y determinar. Este tiempo es para eso. Este tiempo es donde quién es fiel a Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu permitió el becerro de oro? Podría haberlo eliminado de antemano. ¿Quiénes le son fieles? ¿Quién de verdad tiene una fe, fidelidad a Hakadosh Baruj Hu? Por eso, ¿qué dijeron dos? Eres Rafa. Dicen los Mefarshim que ellos salieron de Egipto. Muchos de ellos eran brujos, muchos de ellos eran astrólogos. La brujería en Egipto era el pan diario, el pan diario. Y ellos salieron porque cuando vieron las señales que hizo Moshe Rabbeinu por orden de Hakadosh Baruj Hu, dijo, wow, esta hechicería más grande que la de nosotros. Si es así, vamos con ellos. No querían servir a Dios. Mucha gente quiere venir al judaísmo, no porque quiera servir a Dios, es porque ya dijo, esto es mejor que la brujería que yo consulto. Wow, la cábala es buena. Este que me hace los ricos era bueno, pero esto es mejor. ¿Cuál es el nombre que tengo que meditar para que mañana tenga plata? A la gente le interesa la plata, no servir a Hakadosh Baruj Hu. Quieren buscar el becerro de oro, plata, no, no el dinero como medio. El problema es de conciencia, el problema es de educación. Un hombre me dijo a mí una vez,
Eso era cuando yo me iba a casar. Habíamos arrendado un lugar para el sitio. Venía el rabino y antes de eso, el hombre me llamó aparte, el dueño del lugar, y me dijo, la cábala de ustedes es muy profunda. ¿Tenés este libro? Y me dijo, si me das este libro, te dejo todo el lugar gratis, no te cobro nada. Le dije, no lo tengo y no sé de qué me hablas. Y si lo tuviera, jamás te lo haré. Jamás te lo haré. Mucha gente quiere usar la Kabbalah y la Torah solo en el aspecto becerrador. Así que busquemos la Torah para servir a Hakadosh Baruj Hu. Elevemos la conciencia, que es básicamente reconocimiento a Hakadosh Baruj Hu. Si hacemos ello, entonces realmente estamos sirviendo. Sometámonos a un proceso. Toda persona que no se someta a un proceso, toda persona que no tenga una moralidad, un musar, que en la base de su fe no sea el musar, entonces es un mentiroso. Dicen los sabios, el musar antecedió a la Torah. El musar es el derech eretz, la conducta correcta, la moralidad, el buen comportamiento. Una vida construida para tomar vino. Primero tengo que tener la copa. Vino son los secretos de la Torah. Copa es una vida construida en musar, en principios, en ley, en orden, en estructura mental. No gente psiquiátrica, teniendo que simplemente buscando experiencias emocionales, inventándose dioses, becerros de oro y creencias que hoy en día no ayudan para nada. Si tú eres de esas personas que te gusta el orden, las reglas, bienvenido. Únete a los grupos. Venid a aprender con nosotros la, la Torah que Dios que hemos aprendido también. Purificación de mis maestros y de aquellos con los que hemos tenido la oportunidad de aprender. Purificación. La poca Torah que hemos aprendido. Así que bienvenidos. Dale like a la clase, únete a los grupos. Y Hashem, vamos a tener una experiencia maravillosa de seguir creciendo cada día en Torah y Impulse, en crecer espiritualmente como debe ser, en decir, este es nuestro Dios, y lo expresamos a través del comportamiento, a través de un orden en la vida. La Torah siempre es orden, nunca desorden. La Torah nos debe llevar a tener ira shamayim. Busquemos la plata y el oro como un medio para servir a Dios, no para servir a Dios. No para decir, ahora tengo dinero, gracias a Dios. Ya no te necesito, ya conseguí lo mío. Una persona que piensa así está desconectada de la realidad. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en la clase, que Hashem les cuide, todo lo mejor. Dale like a la clase, compártela. Y si esta clase te ha confrontado, si quieres hacer preguntas, voy a Hashem, escríbelo también. Y si te ha confrontado, es un buen inicio. Primero me confrontó a mí y primero fue para mí. Y también para vosotros. Por aquí tenemos un dicho y es, el bien que deseo para mí, lo deseo para vosotros. Así que esta es la Torah que hemos aprendido. Ese es el derech eretz que un maestro me ha enseñado. Y así que en ese camino seguimos, porque es el camino de nuestros ancestros, el camino de nuestros patriarcas, el camino de nuestros grandes sabios. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide. Recordemos, Moshiach viene pronto, que nos encuentre preparados, caminando como un ejército organizado. Que Hashem les cuide, todo lo mejor, que este shiur sea refuah shlema a la señora Lea Batzara, y todos los que necesitan refuah shlema, que les envíe pronta recuperación, que escuchemos buenas noticias, que sea mérito para todo Am Israel, que Akadosh Baruj Hu nos siga protegiendo de todos los enemigos y toda la gente que confundida en sus mentes no entienden y piensan que Israel es el malo del mundo, cuando es lo contrario. Que Hashem nos cuida a todos, pues Hashem, todo lo mejor, que tengan lindos días, buena semana para todos. Chau, chas. Todo lo mejor.